abrazo, tratando de ser solidarios con una familia que necesita atención médica y por eso estamos retrasándonos en el comienzo. Bueno, a veces hay que ocuparse de otras prioridades antes de poder hacer el show. Gracias a todos los que están colaborando también con este tema y que mamás se han ocupado de darnos detalles de cómo poder hacer cada cosa. Muy bien. Hoy llegamos al capítulo quinto de Ilhot Ta'aniot, de las leyes que regulan los ayunos públicos. Obviamente hemos estudiado eh, ayunos que tenían que ver con las lluvias y compartiremos aquí este último capítulo, mamás de Ilhot Ta'aniot. No lo vamos a terminar hoy, son 19 alajot, pero que tienen que ver con los ayunos y todos aquellos decretos que establecieron los Jajamim en memoria de la destrucción. Creo que ya muchos de ustedes, de los que están aquí, han hecho un postdoctorado ya en el tema de los ayunos, así como en Rosh Hodesh, también en el tema de ayunos por recuerdo del Betamigdash. Así que creo que la clase la pueden dar ustedes hoy en lugar mío. Pero de todas maneras vamos a compartir el Rambam diario para poder realmente estudiarlo y poder realmente comprender todo este escenario tan particular de los ayunos que nos van a servir obviamente para seguir estudiando el Rambam y hoy ya entrar a compartir el último capítulo del anteúltimo tema de este segundo libro del Rambam. Prepárense porque va a ser una celebración para nosotros muy particular que podamos estudiar en las próximas alajot, que son Megilá y Hanukkah. O sea, mamás Megilá Esther, Purim y Hanukkah. Son 4 capítulos, 2 capítulos de Purim y 2 capítulos de Hanukkah. Y con eso habremos de finalizar este segundo tomo de los 14 que forman el Rambam. Así que Yashar Kohajem, mamás para todos aquellos que nos acompañan desde siempre, de una u otra manera es un beneficio siempre adicional poder estudiar y poder comprender el Rambam. Muy bien, dice Rambam en el comienzo de las primeras 5 alajot, y miren cómo lo menciona, ¿no? Es muy, muy emotivo como él lo menciona. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם. Dice, hay días en que todo el pueblo judío ayuna por las calamidades, las desgracias que le sucedieron entonces. כדי לעורר הלבבות, a fin de despertar sus corazones, ולפתוח דרכי התשובה, y abrir con ellos los caminos del arrepentimiento. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, y esto servirá como un recordatorio de nuestra mala conducta. Umase abotenu, shayuke maasenu ata, así como la de la conducta de nuestros antepasados, que se asemeja a nuestra conducta actual. Y dice Rambam, H. garam lahem belanu otam atzarot, y por lo tanto trajo estas desgracias sobre ellos y sobre nosotros. Shebezichron de barim elu, y que cuando nosotros recordamos estos asuntos, Nashuv le'etiv. Entonces nos arrepentiremos, Nashuv, en sentido de la Teshuvah, y entonces ahora mejoraremos nuestra conducta, nuestra actitud. Como dice el pasuk del libro de Vaikra, dice, Ve'itvadu et avonam, ve'etavon avotam. Así dice entonces el último capítulo del libro de Vaikra, Perashat Bechotai, y confesarán su pecado y el pecado de sus padres. Qué interesante. Un Rambam más increíblemente íntegro, donde dice que hay días que todo el pueblo judío, todos los hombres y mujeres adultas sanos, aclara los comentaristas del Rambam, hacen, obviamente, bit'anim, hacen un ayuno. El comentario al ayuno parece que Rambam considera que estos ayunos son obligatorios en la era actual. Basado en su interpretación de Rosh Hashanah 18b, en su comentario sobre la Mishnah, Rosh Hashanah 1.3,
El Rambam explica que en la era del segundo templo, estos ayunos eran de naturaleza opcional. Todos los buenos alumnos y queridos que están aquí saben de que pasamos por una época de ayunos opcionales porque se había construido el segundo templo. Sin embargo, después de la destrucción del templo, hablamos del segundo templo, todo yudí observante tiene que observarlos. Esta obligación también establece explícitamente que el Shulchan Aruch, Ora Haim, Maran Yosef Karo, en el Simán 549.1 y 550.1. El Rambam ahora, debido a las desgracias, a las calamidades, produjeron aquí, de las que ocurrieron entonces. Y aquí el Rambam emplea el mismo principio que desarrolló al comienzo de este texto con respecto a los ayunos instituidos debido a dificultades de la naturaleza inmediata. También habla de calamidades, zarot, con respecto a esos ayunos que fueron instituidos por calamidades que tienen que ver con la nación del pueblo judío. Bien. Entonces, todo el objetivo de estos ayunos es para qué puede servir, para despertar sus corazones iniciarlos, por los caminos del arrepentimiento. Es esta, explican los comentaristas, y es importante que lo digamos, que este es el objetivo de los ayunos, no simplemente abstenerse de comer, como cada uno de ustedes ha estudiado en profundidad en nuestros cursos del Ulpan. Dice, por esta razón, el Kitzur Shulchan Aruch, que es un resumen del Shulchan Aruch, reprende duramente a aquellos que ayunan, pero pasan sus días paseando y están involucrados en otras formas de actividades de ocio. Eso no sirve. Tampoco sirve ayunar estando todo el día acostado, ni tampoco ocupándome solamente de mi trabajo o simplemente viendo alguna película de lo que fue la destrucción de Jerusalén. No. El ayuno me tiene que ayudar a la tefilá, me tiene que ayudar al estudio, me tiene que ayudar a verdaderamente sentir todo esto que me lleva a la destrucción del Beit HaMikdash y saber que aquello que establecieron los Jajamim en cada generación, que el Beit HaMikdash no se construyó en sus días, es como si se hubiera destruido en sus días. Tengan en cuenta, por favor, todo eso, porque en última instancia es un tanto significativo que los Jajamim dicen, sí, el ayuno es muy importante, pero lo más importante es ser parte de todo el pueblo de Israel. Muy bien, bueno, estos agregados obviamente ya podemos pasarlos. Entonces dice el Rambam, Be'elue. Ahora va a pasar a enumerar los ayunos. Entonces dice, el Yom Shelishi de Tishrei, no el tercio de Tishrei, sino el día 3 de Tishrei. Está mal la palabra. Y este es el ayuno, como todos sabemos, de Gedalia ben Ahikam, que fue asesinado. Y entonces dice, Niheba Gajelet Israel Anishara, y todo esto apagó el último fuego de Israel que quedaba. Ese fuego que quedaba se extinguió, haciendo que su exilio fuera completo. Entonces, ¿qué significa el ayuno de Gedaliah ben Ahikam? Entonces aquí el Rambam nos dice, enumera los ayunos, no en el orden en que ocurrieron los eventos, porque ustedes ya saben cuál es el orden, muchos de ustedes, ni según el orden en que se mencionan en el profeta Zeharia 8:9, sino en el orden del año, a partir del mes de Tishrei. O sea, empezamos de Tishrei. Entonces, ¿a qué se refiere el Rambam? Por eso vemos que él empieza por el asesinato de Gedaliah ben Ahikam. Ubiquémonos históricamente, para los que no lo saben, obviamente. Estamos hablando de los tiempos de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Hablamos de Babilonia, hablamos de Nabucodonosor, hablamos de que 10 años antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, el rey de Babilonia se llevó al último rey de la casa de David, llamado Jehoiachin, al exilio. Lo llevó cautivo a Babilonia. Y en su lugar puso a un tío de él, a un hermano de Yoshiau, llamado Mataniau, que le puso Tzidkiau. Su nombre fue Tzidkiau. Y él fue el último rey del pueblo de Israel, que gobernó durante 11 años. Nada más que tuvo la idea mala de rebelarse contra Babilonia. Y por supuesto los babilonios le mandaron todos sus ejércitos a Tzidkiau, y Tzidkiau se escapó de Jerusalén, pero no llegó muy lejos, fue atrapado por los caldeos,
lo trajeron delante de Nabucodonosor, él mató a sus hijos delante de sus propios ojos, luego lo encegueció a Tzidkiyahu y lo mantuvo en cautiverio hasta su muerte. En ese momento, ya Yehudá estaba partiendo al exilio prácticamente. Y sin embargo, Nabucodonosor tuvo un gesto, tal vez un gesed de Akadosh Baruj Hu, que en vez de mandar a un procurador babilonio que fuera a gobernar en Yehudá, directamente propuso poner a un descendiente de la casa de David. Ese descendiente se llamaba Gedaliah ben Ahikam. Y Gedaliah ben Ahikam entró en Yehudá gobernando en nombre del rey babilonio y obviamente con el pueblo de Israel que se podía mantener en la tierra. El templo todavía no había sido destruido, todavía quedaba el Bet HaMikdash. Había mucho exilio, toda la dinastía davídica había sido llevada al exilio. La mayor parte de los Kohanim y Leviim, los encargados de la enseñanza, del aprendizaje del seno del pueblo judío, también se habían ido. Quedaba una masa un poco inculta dentro de Yehudá, pero quedaba una masa obviamente que podía crecer bajo el influjo de que Nabucodonosor le permitiera a los judíos deportados volver lentamente de su exilio a la tierra de Yehudá. Todo dependía de cómo se habría de relacionar este gobernador, comillas, en nombre de Babilonia, pero que le dio cierta autonomía. Bueno, como todas las cosas, esto despertó el celo de muchos judíos que no querían que Gedaliah ben Ahikam fuese su gobernador y tramaron una emboscada para él junto con los reyes de Amón, de Moab, todos pueblos lindantes allende el Jordán, quienes también fueron los que instigaron a estos hombres, a Ismael y etcétera, Ismael ben Netanyah, a tramar un atentado contra Gedaliah ben Ahikam. Y así fue. El 3 de Tishrei, estos hombres vinieron o sea, Gedaliah ben Ahikam los invita a Jerusalén para en última instancia tratar con ellos y tratar de armar un conjunto de unidad para diciéndoles que no temamos de los babilonios, porque si nosotros podemos estar en una relación distante pero de respeto, seguramente vamos a poder mantenernos aquí. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente vino a Jerusalén, le advirtieron a Gedaliah ben Ahikam que no los invite porque iban a atentar contra su vida y efectivamente en ese banquete le atentaron contra su vida, pero no solamente lo mataron a él y a la guardia personal de él, sino también mataron a todos los soldados babilonios que estaban en el lugar. Y eso despertó la furia de Nebuchadnezzar y mandó a su capitán del ejército, que era, como su nombre lo indica, un carnicero tal, Nebuzaradán, y él sí, ya no tuvo piedad, allí arrasó con todo lo que había y por último destruyó el Bet HaMikdash, lo ardió en fuego. Y por eso se acabó, se extinguió la última llama de esperanza en el seno del pueblo judío y aquí el exilio fue completo. Es muy importante que estudiemos el motivo de los ayunos. Yo les insisto a todos ustedes comprenderán por qué. Y por supuesto que lo pueden encontrar todo en el Periné Alajá, desde ya. Ustedes pueden abrir la página de internet del Periné Alajá y van a ver en el libro de Zemanim, eventualmente, Periné Alajá, es el libro Zemanim, y ahí en el libro de Zemanim van a buscar ayunos en conmemoración de la destrucción del templo. Y de esta manera ustedes van a tener un raconto de esto que el Rambam está explicando hoy y van a ver también cómo no solamente los sucesos históricos en el libro de Pliné Alajá, que está también a disposición, por supuesto, en el Bet Midrash, para que lo puedan tener como parte de su biblioteca, que también es importante, pero ahí en internet lo pueden buscar y ver los distintos ayunos que ahora estamos estudiando. Este es el Tzom Gedaliah, para que sepamos entonces el primero que estamos viendo, y el Rambam
no los está ordenando cronológicamente, los está ordenando por meses. Bueno, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet. Entonces llega el ayuno, el último ayuno que tuvimos, que fue el 10 de Tevet. El 10 de Tevet es el día en que Nabucodonosor, el malvado, el Rasha, dice el Rambam, rey de Babilonia, acampó contra Jerusalén y puso la ciudad bajo sitio. Este es el famoso sitio a Jerusalén. Este, como mis alumnos han visto en el reloj simbólico que pusimos en la pizarra, es la hora 12 del reloj. Ahí empiezan a circular las agujas. El 10 de Tebet es el comienzo de todo, el sitio a Jerusalén. Un sitio que tardó 3 años. Esto fue cuando Tzidkiyahu, les contaba en la parte primera, este rey que puso a Nabucodonosor, hizo un pacto con Egipto y con Asiria para enfrentarse contra Babilonia. Error garrafal. Y entonces allí Nabucodonosor mandó todo su ejército, eventualmente, y allí, bueno, fue el sitio a Jerusalén, una ciudad que era, sepan ustedes, inexpugnable. Pero los babilonios tenían tiempo y la fueron sitiando, no dejaron entrar ni animales, ni comida, ni agua, y lentamente Jerusalén, que necesitaba de todo eso, el Bet HaMikdash, para hacer los korbanot y la gente para alimentarse, terminan obviamente logrando los babilonios abrir una brecha en la muralla, como vamos a ver ahora. Entonces, de Tishrei se fue a Tebet. Tebet, después viene Shevat, que estamos ahora, Adar, que viene después, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. 6 meses después nos encontramos con el mes de Tamuz. Y la fecha que recuerda el Rambam, siguiendo el orden de los meses, es el mes de Tamuz, el 17 de Tamuz. Y el 17 de Tamuz, muy importante que sepamos las 5 tragedias de este día. Con respecto al templo, el primer templo y el segundo, en el primer templo se anuló la ofrenda de los sacrificios diarios, el Corban Atamid. Corban Atamid era la palabra mayor, se puede decir, porque en última instancia eso era, como les explico a mis alumnos y a mi comunidad, el pulso del templo. Saber que se hacía el Corban diario 2 veces al día, el amanecer y el atardecer, implicaba que ese paciente estaba con vida. Y sin embargo, cuando se suspende esta ofrenda, cuando ya no hay animales para ofrendar a Dios por el sitio a Jerusalén, la consecuencia del sitio, entonces se anula los korbanot, el korban atamid por sobre todo. Y de esa manera ya la esperanza de Israel es nula. También relacionado con el primer templo, los muros de Jerusalén fueron abiertos en la guerra que condujo a la destrucción del segundo templo. También el primer templo y el segundo templo, el primer templo fue el 9 de Tamuz, el segundo templo el 17 de Tamuz, se abrió una brecha en la muralla. Aquello que era inexpugnable, finalmente el enemigo logró abrirla. Babilonia en el primer templo, que fue el 9 de Tamuz, pero recordamos el 17, y los romanos el 17 de Tamuz. Bien, esos son los escenarios ligados a los ayunos del templo. Sin embargo, Rambam cita la Mishnah. Y la Mishnah lo primero que nos dice que el 17 de Tamuz, Moshe Rabenu habrá de romper las tablas. Estamos muy cerquita de ese escenario en el recorrido de Perashat Shavua, como ustedes saben. Bezrat Hashem, este Shabbat tendremos el zehut nuevamente de poder escuchar Aseret HaDiberot. La primera vez en el año que vamos a escuchar Aseret HaDiberot, los 10 mandamientos. Recordemos que la segunda vez va a ser en Shavuot y la tercera vez va a ser en Perashat Ba'et Hanan. Las tablas fueron rotas, sabemos que como consecuencia del pecado del Aigel Azaav, del becerro de oro, Moshe Rabenu habría de descender con las tablas desde la montaña del Sinaí, donde recibió toda la inspiración del Boré Olam y toda la explicación de la Sagrada Torá. Y sin embargo, cuando Moshe desciende por la ladera de la montaña, encuentra a una nación, parte de ella desaforada, cometiendo todo tipo de actos promiscuos y de banalidades eventualmente, y danzando alrededor de una imagen
de un becerro que era de oro, y todo eso llevó lamentablemente a la ruptura de las tablas. Entonces, esto pasó, de acuerdo a la tradición rabínica, un 17 de Tamuz. También es muy importante tener en cuenta este desarrollo. Y después, los dos eventos que también señala el Rambam, y lo dice la Mishnah: Apóstomos Arrayá quemó un rollo de la Torá y erigió un ídolo en el templo. Quiere decir, no solamente se profanó la Sagrada Torá, que fue quemada públicamente, sabiendo, apóstomos es un nombre que se transforma en un ejemplo en el sentido de que, así como puedo decir hoy, Amán, y cuando digo Amán, sé que es alguien que persigue a los judíos y que los odia, o Hitler y Amar Shemo, o Amalek. Apóstomos también es un nombre, creo yo, simbólico, no solamente un general romano o griego que nunca se supo la identidad, pero por supuesto hay quienes opinan que pasó en el primero, en el segundo templo, no importa. Todo esto pasó un 17 de Tamuz, que se quema un rollo de la Torá. Y por otro lado, aparece también el hecho de que se puso una imagen idolátrica en el Bet HaMikdash. Y esto también es grave. Si ustedes van a ver los comentarios, por ejemplo, veremos que Apóstomos acá lo dicen como un funcionario griego en la era del segundo templo. ¿Quién lo trae? Rabbi Obadiah de Bartinora. Quiere decir en la Mishnah, el Rabbi Obadiah de Bartinora, Rav, explica que era un oficial griego. ¿Qué hizo? Quemó un rollo de la Torá, y uno de los comentaristas más eximios de la Gemara, que es el Meiri, identifica esto como el rollo de la Torá escrito por Ezra Asofer. Vaya. Ustedes saben que al regreso de los judíos de Babilonia, Ezra era el escriba, y junto con los demás escribas volvieron a hacer una tarea ímproba de volver a escribir Sifre Torá, porque los que había en el Bet HaMikdash habían sido profanados. Habían quedado nada más que 3, y ellos se dedicaron a escribirlos. Y dicen que se quemó el rollo de Ezra, que el rollo de Ezra servía como testigo para poder seguir escribiendo otros libros. ¿No es cierto? Este rollo se guardaba en el patio del templo, en la Azara, y se usaba para verificar, como dice aquí, la precisión de los otros rollos. De esta manera, intentó socavar sobre toda la tradición de la Torá. Y él, Apóstomos, supuestamente, dicen, erigió un ídolo en el templo. Pero vean ustedes que esto es más llamativo. Otros interpretan esto como una referencia al ídolo erigido por el rey Menashe. Rey Menashe es un rey de la descendencia de David, que reinó 55 años en el reinado de Yehudá. Si bien sus últimos años hizo Teshuvá, él obviamente puso un ídolo en el Bet HaMikdash. Así lo cuenta el Talmud Yerushalmi en el Tratado de Ta'anit, capítulo 4, alajá 6. Vieron ustedes que tenemos muchas fuentes para poder estudiar, obviamente, y para poder no aprender y comprender todo el escenario histórico del pueblo de Israel. Bien, la tercera alajá nos dice Rambam, hablamos entonces de los meses Tishrei, Tebet, Tamuz, después viene de Tamuz, Av. Entonces ya sabemos que el 9 de Av ocurrieron 5 tragedias. Las tragedias del 9 de Av, las que tienen que ver con el templo, obviamente es la segunda y la tercera, ¿bien? Y también la última. Pero fíjense que la Mishnah se dice que el 9 de Av se decretó que los judíos en el desierto no entrarían en la tierra de Israel. De acuerdo a la tradición rabínica, los emisarios que mandó Moshe Rabbeinu partieron en el final del mes de Sivan, obviamente, y estuvieron 40 días y 40 noches recorriendo la tierra. Por lo tanto, recorrieron todo el mes de Tamuz y regresaron, obviamente, al día 40, que es al comienzo del día 40, que es el día 9 de Av. Esa noche que regresaron, comenzaba el 9 de Av en el calendario. Todavía no tenemos calendario fijo, pero ya la fecha del 9 de Av aparece vinculada con un retorno fatal, diríamos, de estos Berragerim, que si bien
habían cumplido con su misión de ir y recorrer la tierra y de poder realmente brindar un informe tal cual Moshe Rabbeinu lo había pedido. Sin embargo, su tarea no solamente se limitó a decir lo que vieron, sino también a criticar lo que vieron. Y ahí estaba su error. Esa noche, decía entonces el Midrash, vamos a ver si lo traen, el 9 de Av. Aquí también vemos el reflejo del concepto mencionado anteriormente, que los eventos indeseables se reúnen en un día apropiado para ellos. Fue decretado para los judíos del desierto que no entrarían en Israel. Nos dice la explicación. Los espías enviados por Moshe regresaron el 8 de Av, trayendo un informe malicioso sobre Israel. Esa noche, llegaron el 8, esa noche el pueblo judío lloró, temerosos por su futuro. Dios les dijo, esta noche habéis llorado sin razón. Designaré esta noche como una noche de llanto por generación. Dolorosísimo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como lloramos un llanto gratuito, dice el Kadosh Baruj Hu va a decir, ok, ustedes quieren llorar, yo les voy a decir, les voy a dar un motivo para llorar. Y por eso la noche de Tisha B'Av tal vez es la noche más triste de todo nuestro calendario, ¿no? Un tiempo en el cual el Beta Knesset está ya no a media luz, sino a poquitísima luz, toda la gente sentada en el piso, ninguno se saluda con el otro, todo lo que se canta en la noche es un canto de lamentación, las kinot, las elegías, la lectura de Megilat Eija, y entonces todo eso pasó. El primer motivo es que Akadosh Baruj Hu decretó sobre esa generación del desierto que no habrían de ingresar ya a la tierra de Israel. Ya relacionado con el Bet HaMikdash, como sabemos, el 9 de Av fueron destruidos el primero y el segundo templo. El tercer elemento, o sea, el cuarto elemento en realidad, porque el desierto es uno, primero y segundo templo son tres. Tenemos aquí algo que ayer mencionábamos en el estudio de todos los buenas personas que vienen a estudiar el Bet Midrash los días domingos. Una gran ciudad llamada Beitar fue capturada. Miles y miríadas de judíos la habitaron. Fueron gobernados por un gran rey a quien todo el pueblo judío y los principales sabios consideraban como el rey Mashiach. La ciudad cayó ante los romanos y todos fueron asesinados, provocando una catástrofe nacional equivalente a la destrucción del templo. Es interesante, ¿verdad? Él nos dice eventualmente quién era ese Melech HaMashiach. No da su nombre. Es interesante, ¿verdad? El Rambam no propone el nombre de este rey Mashiach y habla de esa desgracia que esa ciudad cayó y murieron con ellos. ¿Quién es? Entonces, una gran ciudad llamada Betar fue capturada, miles y millares de judíos la habitaron. Esta fue la capital de Bar Kokhba, explican los comentaristas, en su guerra contra los romanos, 52 años después de la destrucción del templo. ¿Se acuerdan que hablamos de él? Fueron gobernados por un gran rey a quien todo el pueblo judío y los principales sabios consideraban el rey Mashiach. Ver los comentarios de Rambam sobre Bar Kokhba en Ilhot Melahim, ¿no es cierto? Ya aquí nos lleva a Ilhot Melahim 11.3, eventualmente, y entonces esto hay que estudiarlo aparte, ¿no es cierto? Para que veamos qué piensa el Rambam sobre Bar Kokhba. Bien, entonces podemos buscar, si ustedes quieren, Ilhot Melahim, a ver si conseguimos Ilhot Melahim 11, y si podemos llegar a encontrarlo, con mucho gusto vamos a mostrárselo. No sé si estaremos todos aquí, Melahim o Milhamot, capítulo 11, aquí. Muy bien, Ilhot Melahim, capítulo 11. Vamos a ver entonces donde el Rambam explica en el futuro, si ustedes me siguen, surgirá un rey Mesías y renovará la dinastía davídica, devolviéndole su soberanía inicial. Él edificará el templo y reunirá a los dispersos de Israel. Estamos hablando de lo que Rambam habla sobre la llegada del Mesías. Entonces, en sus días, la observancia de todos los estatutos, etc. Bueno, bien, esto habla del Mesías, ¿verdad? Entonces,
Dice aquí, la 3, que es la halajá que tenemos que ver. No se debe presumir que el rey Mashiach debe obrar milagros y prodigios, producir nuevos fenómenos en el mundo, resucitar a los muertos o realizar otras obras similares. Esto definitivamente, dice Rambam, no es cierto. Se puede traer prueba del hecho de que Rabí Akiva, uno de los grandes sabios de la Mishnah, fue uno de los partidarios del rey, miren cómo lo llama, Bar Koziba. Bar Koziba, lo llama Bar Kochba. ¿Saben lo que es Kezer en hebreo? Mentira. El hijo de la mentira lo llama Rambam. O sea que no confiaba en absoluto en él. Pero dice que Rabí Akiva fue uno de los partidarios de Bar Koziba, no Bar Kochba. Y lo describiría como el rey Mashiach. Él y todos los sabios de su generación lo consideraron el rey Mashiach hasta que fue asesinado a causa de los pecados. Una vez que lo mataron, se dieron cuenta de que él no era el Mashiach. Los sabios no le pidieron señales ni prodigios. Muy fuerte, ¿verdad? Pero bueno, ustedes acá entienden eventualmente que hay una realidad que está formando parte de nuestro escenario y aquí Rambam no precisamente lo recibe con buen gesto todo lo que es el rey Mashiach. Entonces, sí, Bar Kokhba, mucho menos, por supuesto. Bien, entonces se me fue ahora el otro, perdón. Bien, entonces vamos a buscar nuevamente. Esas cosas vieron, yo no sé cómo trabajar, pero bueno, me van a tener 2 minutos de paciencia y volvemos a Ta'aniot. En el capítulo 5, donde estamos, entonces aquí tenemos todo lo que el Rambam ve fundamentalmente de lo que es Bar Koziba, ¿no? Él no lo llama Bar Kokhba, sino que lo llama Bar Koziba y me parece que es un tema muy central. Bueno, muy bien, la ciudad de Betar fue destruida, obviamente, y a partir de allí fue la capitulación definitiva. Pero quería decir en mérito de Bar Kokhba, que logró restituir a Jerusalén al pueblo judío durante 3 años. Del año 132 al año 135, Jerusalén fue tomada por los judíos. Pudieron sobreponerse a los romanos. Era una batalla realmente épica y Bar Kokhba con sus soldados, que eran muy valientes y muy fuertes, lograron recuperar esa dignidad. Bueno, por otro lado, el Rambam nos dice que el 9 de Av, dice, Bobayom, Amuhan le Puranut, Harash Turanus Rofus, Arasham y Margedom, Etaejal Betzeba. En este día designado para la retribución, quiere decir, no para la retribución solamente, sino para la Puranut, para la desgracia, el malvado Turanus Rufus, o Turnus Rufus, aró el sitio del templo. Estamos hablando de Roma y sus alrededores, cumpliendo así la profecía de Mijá, Sion Sade Tejaresh. Sion será arada como un campo. Esto es lo que pasa en época romana, ¿sí? Un oficial romano, según Ta'anit 25-29a, esto tuvo lugar mientras vivían Rabán Gabriel poco después de la destrucción del templo. Cumpliendo con la profecía de Mijá, Sion será arada como un campo. La cita de esta profecía comunica un punto fundamental, que la destrucción de Jerusalén no fue un fin en sí mismo. Así como se ara un campo para producir cosecha, Jerusalén fue arada para permitir que la ciudad floreciera hasta su máxima realización en la era de la redención. Bueno, si alguno se pregunta dónde está la era de la redención, estamos allí, porque cualquier persona que hoy visita Jerusalén, independientemente de todos los vecinos indeseables que se puedan presentar allí, eventualmente sabemos que Jerusalén Jerusalén está bellamente construida y que une a todo el pueblo de Israel. Muy bien, entonces ya nos mencionó los ayunos, Tishrei, Tebet, Tammuz, Av. Estos 4 ayunos se mencionan explícitamente en la tradición profética, o sea que lo cita al anteúltimo profeta llamado Zechariah, que es quien vive los días del segundo Betamigdash, cuando se produce el retorno de los judíos de Babilonia bajo el imperio persa, para que lo recuerde. El profeta Zechariah
está en nuestro Tanaj, por supuesto, nos dice el ayuno del cuarto mes, de acuerdo a la Torá. Primer mes de la Torá, Nisan. Segundo mes, Iyar. Tercer mes, Sivan. Cuarto mes, Tamuz. El ayuno del cuarto mes se refiere al 17 de Tamuz. El ayuno del quinto mes, Tamuz Av, el 9 de Av. El ayuno del... me está explicando ahora, el ayuno del cuarto mes se refiere al 17 de Tamuz, que es el cuarto mes. El ayuno del quinto es Tisha B'Av, que es el quinto mes. El ayuno del mes séptimo se refiere, el mes de Tishrei, al 3 de Tishrei, que es el mes séptimo, Tzom Gedalia, y el ayuno del décimo mes, es decir, el décimo de Tebet, que es el 10 de Tebet, que es el décimo mes. Entonces ahí tenemos los 4 ayunos. Y estos meses, obviamente, el profeta va a decir después, se van a transformar para la casa de Israel en júbilo y alegría. Y esta última alajá, para el día de hoy, de este capítulo último, dice, Benagú kol Israel bismanimeru leitanot bishlosha asar be'adar. Y todo el pueblo judío continúa la costumbre hoy en día de ayunar en estos tiempos, o sea, los ayunos que mencionamos, pero también el 13 de Adar. O sea que el Rambam ya incorpora un ayuno más a todos los ayunos por situaciones, obviamente, de desgracia, y en conmemoración de que de los ayunos que el pueblo asumió en el tiempo de Amán. ¿Se acuerdan ustedes? Como se menciona en Esther 9:31, es Divrei Atzomot Beza'akatam, el asunto de los ayunos y sus clamores. Por lo tanto, sabemos que Esther Amalcá decretó en última instancia un ayuno de 3 días porque ella debería entrar a ver al rey y en última instancia había recibido una un no, como se dice aquí en Israel, una advertencia de su tío Mordejai o de su esposo, no sabemos bien esa relación, donde le dijo, si tú pensás que no vas a poder hacer nada, no sé si mañana vas a estar viva. Y ahí decide tomar esa posta Esther y decreta un tiempo de ayuno, y eso es lo que llamamos hoy en día el 13 de Adar, Ta'anit Esther. Y si el 13 de Adar, dice el Rambam, hablando específicamente del Alajá, cae en sábado, el ayuno se adelanta y se lleva a cabo el jueves, que es el 11 de Adar. Ya Rambam nos trae el alajá. O sea, es el único ayuno que si caería en Shabbat, no se lo posterga. Está claro, porque si el ayuno es el 13 de Adar, sería el sábado 13, no se lo puede pasar al domingo porque el domingo sería 14 de Adar y el domingo es Purim. Entonces, ¿qué hace? Se lo pasa no al viernes, porque viernes no se puede ayunar, excepto un solo ayuno. Si cae en 10 de Tebet día viernes, ya lo explicaremos en otro momento, se debe ayunar ese día. Pero todos los demás ayunos, si caen en Shabbat, pasan el día siguiente, menos el Tanit Esther, que pasa el día jueves inmediato anterior. Sin embargo, dice Rambam, si cualquiera de las fechas de los otros ayunos cae en sábado, los ayunos se posponen hasta después del sábado. Si la fecha de estos ayunos cae en viernes, debemos ayunar el viernes, dice Rambam. Bien, pero vamos a ver después que hay una diferencia en Maran Shulchan Aruch. En todos estos ayunos no se tocan las trompetas, ni se recita el servicio de Ne'ila. Miren ustedes todo lo que nos está enseñando el Rambam, porque había ayunos, como estudiamos en los ayunos por las lluvias, que se tocaban Hatzotzorot. Y también estudiamos que en los ayunos por las lluvias se incrementaba una tefila más, después de la minja, que se llamaba Neilá. El único resabio que sabemos de la Neilá, ¿cuál es? Es hoy en día el Yom Kippur, nada más. El pasaje de Vayejal Moshe es la lectura de la Torá para los ayunos, sin embargo, tanto en los servicios de la mañana como en los de la tarde. En todos estos ayunos, con la excepción de Tisha B'Av, podemos comer y beber por la noche. Son ayunos que comienzan en el amanecer y terminan con la salida de las estrellas, menos Tisha B'Av. Tisha B'Av mantiene el molde del ayuno mayor y único de la Torá, que es Yom Kippur. Le dieron, por la circunstancia del ayuno de Tisha B'Av, que lo recordemos eventualmente igual que Yom Kippur. Bien, entonces, decíamos que en conmemoración de los ayunos que el pueblo asumió en la época de Amán.
Los Jajamim cuestionan precisamente qué ayunos se están conmemorando. Algunos sostienen que dado que el 13 de Adar era un día de batalla, en el que los judíos hacían la guerra contra sus enemigos, ustedes saben, ¿no es cierto? Muy bien, porque el ayuno de Esther, perdón, no lo dije antes, el ayuno de Esther, como ustedes, muchos de ustedes saben, era en Nisan. O sea, lo hizo en Nisan. Era mamás, la víspera de Pesach. ¿Por qué ayunamos el 13 de Adar? El 13 de Adar era el día que este Amán, Yemach Shemo, había sorteado. Salió el calendario Adar, el mes, y el día 13. Y el día 13 era el día del genocidio, Dios no permita, del pueblo judío. Entonces, ¿qué dicen los jajamim? Que los judíos, obviamente, era un día de batalla, tanto los judíos no iban a comer, iban a estar en ayunas para demostrar y pedir piedad al Todopoderoso. Entonces ayunaban en ese momento para despertar la misericordia divina, así dice el Maggid Mishneh. Otros sostienen que es impropio ayunar en tiempos de guerra, no sea que esto agote la fuerza de uno. Y en cambio los judíos simplemente prometieron ayunar, pero realizaron los ayunos reales en un momento posterior. Una tercera opinión sostiene que esto se refiere al ayuno de 3 días que Esther convocó antes de acercarse a Hashverosh, que es lo que le dijimos. Aunque este ayuno se llevó a cabo en el mes de Nisan, se conmemora en relación con la festividad de Purim el 13 de Adar. ¿Bien? Y así lo dice el, eh, el ayuno de Esther. Entonces, bueno, aquí hay más explicaciones que los vamos a retomar con favor de Dios la próxima semana. Pero bueno, como ustedes ven, siempre de Rambam se puede estudiar y se puede estudiar no en cantidad solamente, sino en intensidad. Y para nosotros es muy importante poder comprender todo este escenario y fundamentalmente aprenderlo y que sea parte nuestra, porque este es el andamiaje del Lua Hibrí y esto es lo que construye, no me cabe ninguna duda, la identidad del pueblo judío. Retomaremos entonces con favor de Dios a partir de esta alajá la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos buena semana, Besorot Tovot y Shuot Benehamot. Muchas gracias a todos. Shavuot Tov para todos. Muchas gracias.